Hey, Shinobis. Bienvenidos a un nuevo video del canal, donde exploramos los caminos que Naruto nunca tomó, pero que todos imaginamos. Hoy te traigo una teoría que combina lo imposible con lo legendario. ¿Qué hubiera pasado si Naruto Uzumaki hubiera nacido con el Mokuton, el mítico elemento madera del clan Senju? ¿Habría podido controlar a Kurama desde pequeño? ¿Sería considerado el nuevo Hachirama? ¿O tal vez habría tomado un rumbo completamente distinto al que conocemos? Quédate conmigo mientras reimaginamos su infancia, sus entrenamientos, y cómo habría cambiado su lugar en la historia de Konoha si el poder del Mokuton corriera por sus venas. Vamos con esta teoría no jutsu. La noche había caído sobre Konoha, sumergiendo a la aldea en una calma engañosa. Las estrellas brillaban con timidez entre las nubes oscuras, como si temieran presenciar la tragedia que se desarrollaba a sus pies. El viento susurraba entre los árboles, agitándolos suavemente, pero también llevando consigo un aroma a humo, destrucción y desesperanza. El Kyuubi, la bestia de 9 colas, había escapado de su prisión y desatado un infierno sobre la aldea oculta entre hojas. Sus rugidos eran estruendosos, resonando con furia ancestral, mientras sus colas golpeaban con tal fuerza que rompían muros, arrancaban árboles y abrían grietas en el suelo. Minato Namikaze, el cuarto Hokage, no mostraba ni un ápice de duda. Su determinación era tan firme como la roca. Moviéndose con su legendario Iraishin no Jutsu, se desplazaba como un relámpago entre el caos, apareciendo y desapareciendo en un destello, siempre un paso adelante de la furia del Kyuubi. Sus ojos verdes observaban cada movimiento de la bestia, calculando cada riesgo, cada oportunidad para proteger a la aldea que tanto amaba. «Kushina», exclamó, preocupado. «Debemos contener al Kyuubi antes de que esta noche sea la última para todos». Kushina Uzumaki, su esposa y portadora del sello del Kyuubi, estaba al límite de sus fuerzas. A punto de dar a luz, su cuerpo dolía, pero su espíritu seguía luchando. Con sus cadenas de chakra, las chakra Kusari, mantenía al Kyuubi aprisionado, evitando que su poder destructivo se desatara aún más. Minato, nuestro hijo, jadeó. Es la esperanza que debe sobrevivir, pase lo que pase. El dolor del parto y la urgencia de la batalla se entrelazaban, creando una escena tan intensa como desesperada. En una habitación apartada, con velas parpadeando y sombras moviéndose al ritmo del viento, Kushina dio a luz. Su llanto fue fuerte, pero no solo era el llanto de un recién nacido. Era un llamado que vibraba en la tierra misma. Minato, con manos firmes pero temblorosas, preparó el sello que cambiaría el destino de Konoha para siempre. Con precisión, comenzó a trazar los signos del Finjutsu, Kyuubi Chakura no Fin, invocando antiguas palabras que sellarían al Kyuubi en el cuerpo del bebé. Mientras realizaba el sello, algo inusual ocurrió. Una energía sutil y ancestral se manifestó. El Mokuton, la técnica de madera creada por Hachirama Senju, el primer Hokage, se despertaba lentamente bajo la tierra, buscando un nuevo huésped. Minato percibió esa presencia como un susurro en su alma, una promesa de vida y renovación. El chakra vegetal comenzó a mezclarse con el chakra ardiente del Kyuubi dentro de Naruto, formando un vínculo único y poderoso. ¿Qué es esto?, murmuró Minato, fascinado y preocupado. No solo sellamos al Kyuubi, sino algo más. Kushina, débil pero consciente, miró a su hijo y vio en sus ojos un destello inusual. Sabía que él portaba una fuerza mayor que cualquier otra cosa. Los minutos se alargaban en una eternidad mientras el sello se completaba. Naruto dormía plácidamente, ignorante del inmenso poder que residía en su interior, envuelto en un abrazo invisible de raíces que lo protegían y a la vez lo ataban a un destino complejo. Minato tomó a Naruto entre sus brazos, sintiendo el peso de la responsabilidad. Sabía que el niño era la clave para el futuro, pero también un enigma envuelto en peligro. Debemos protegerlo, dijo a Kushina. Este niño no es solo Hinchiki. Lleva en su sangre la esencia misma de Konoha. Mientras hablaban, fuera de la habitación, la aldea estaba siendo consumida por el caos. Pero en ese refugio, un milagro había ocurrido. Desde tiempos ancestrales, el Mokuton fue un poder legendario, nacido en la unión entre Hachirama Senju y la naturaleza misma.
Un poder capaz de moldear la vida y la madera, de crear y destruir bosques enteros con solo el movimiento de las manos. Era el poder que había dado origen a Konoha, un vínculo indestructible con la tierra. Ese poder había permanecido dormido, como una semilla enterrada bajo la aldea, esperando el momento adecuado para renacer. Al sellarse el Kyuubi en Naruto, el Mokuton despertó, reconociendo al niño como su portador. Las raíces invisibles crecían lentamente, extendiéndose por debajo de la aldea, conectándolo con la vida misma. Minato, dijo Kusina con voz suave, aún débil. ¿Crees que nuestro hijo podrá controlar ese poder? Será difícil, respondió él, acariciando la mejilla de Kusina. No solo debe aprender a manejar el Kyuubi, sino también esta fuerza ancestral. Pero es fuerte, como nosotros. Debemos protegerlo, susurró ella. No todos entenderán lo que lleva dentro. Minato asintió, sabiendo que los ojos de Konoha estarían sobre Naruto desde el primer día. Mientras Naruto dormía, fuera de la habitación, sombras se movían con sigilo. Dan Shimura, líder de la Fundación Raíz, observaba desde la distancia, sus ojos calculadores midiendo cada detalle. Un niño que lleva al Kyuubi, y algo más, musitó. Un poder que podría ser una amenaza, o un arma. La Fundación Raíz preparaba sus planes en las sombras. Naruto no sería solo un Hinchiki, sino un proyecto. Un peón en un tablero mucho más grande. Naruto abrió los ojos por primera vez, con un brillo intenso, una mezcla de fuego y vida vegetal que nadie había visto antes. El mundo había cambiado en esa noche, y el niño era la promesa y el riesgo de un futuro incierto. Las raíces invisibles seguían creciendo, mientras un viento cálido atravesaba el bosque, llevando consigo un susurro. Bienvenido a casa, Naruto. Desde sus primeros días, Naruto Uzumaki fue un enigma para Konoha. Nacido en medio del caos, con el Kyuubi sellado en su interior y un poder ancestral dormido bajo sus raíces, su infancia estuvo marcada por la soledad y el miedo ajeno, una mezcla de rechazo y misterio que nadie sabía cómo enfrentar. Las plantas y la tierra parecían reconocer en él algo que la mayoría no alcanzaba a comprender, una energía viva que latía junto a su chakra. En el orfanato, donde fue dejado tras la muerte de sus padres, Naruto creció aislado. Los encargados se mantenían distantes, observando con miedo lo que ocurría a su alrededor. Cuando Naruto lloraba, las raíces que atravesaban el suelo parecían agitarse, como si respondieran a su sufrimiento. No era solo la carga del Kyuubi la que lo hacía especial, sino una fuerza mucho más antigua y profunda, el Mokuton, el poder de la madera, una habilidad que solo el primer Hokage había dominado antes. Una noche, tras una pesadilla que lo dejó temblando y sudoroso, una rama fina y verdosa apareció enredada en su almohada, como una caricia de la naturaleza que intentaba consolarlo. Los adultos miraron ese extraño fenómeno con temor y superstición, murmurando entre ellos sobre una maldición. Algunos evitaban acercarse a él, otros le lanzaban miradas llenas de desconfianza, y todos acordaban que ese niño no era como los demás. Naruto no entendía por qué estaba solo, por qué nadie quería jugar con él, por qué lo miraban con tanto miedo. En su inocencia, solo deseaba ser aceptado, ser un niño común que pudiera correr y reír con otros. Pero el sello del Kyuubi y el poder del Mokuton lo mantenían apartado, aislado del mundo que anhelaba conocer. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, observaba todo desde la distancia. Sabía que el niño era especial, que llevaba en su interior un poder que podría ser una bendición o una maldición para la aldea. Por eso ordenó una vigilancia discreta, enviando a Shinobi de confianza para monitorear el desarrollo de Naruto, sin que éste supiera que estaba siendo observado. No quería que creciera con miedo, pero tampoco podía permitir que su poder se descontrolara. La habitación donde Naruto dormía era un reflejo de ese temor. No había ni una sola planta ni objeto de madera. El tatami fue reemplazado por una fría piedra para impedir que el Mokuton encontrara un canal para manifestarse. Era un mundo desprovisto de vida, un microcosmos de aislamiento y precaución. A pesar de eso, el poder de la madera no podía ser contenido tan fácilmente. Una vez, cuando lloraba desconsolado, las paredes se agrietaron levemente, no por la furia del Kyuubi, sino por una presión profunda y serena, como si la propia tierra sintiera su dolor.
En otra ocasión, un cuidador que se acercó demasiado a la cuna fue rozado por una rama fina que surgió de la pared, obligándolo a retroceder asustado. Ese reflejo inconsciente del Mokuton era una advertencia silenciosa de que el poder del niño respondía a sus emociones. Naruto no entendía la fuerza que llevaba dentro. No sabía cómo controlarla ni por qué a veces sentía que la tierra y las plantas reaccionaban a sus sentimientos. Su mundo estaba lleno de preguntas sin respuesta, de miedos y esperanzas entrelazados. Las noches eran las más difíciles. Cuando la aldea dormía y la luna bañaba los techos con su luz plateada, Naruto sentía un llamado. Un susurro que parecía venir del bosque cercano, un murmullo entre las hojas que pronunciaba su nombre con voz antigua y dulce. Naruto, parecía decir el viento. Naruto. Era la voz de la naturaleza, la llamada de la raíz, un mensaje ancestral que lo invitaba a aceptarse y a crecer. Pero a la vez, era un recordatorio de que debía ocultar su poder, que debía sobrevivir a la soledad, al rechazo y al miedo que lo rodeaban. Dan Shimura, desde las sombras, vigilaba con ojos fríos y calculadores. Para él, Naruto no era un niño, sino una herramienta. Un arma que debía ser contenida y usada solo cuando el momento fuera adecuado. Por eso creó el proyecto Madera Roja, un plan para someter a Naruto a una vigilancia estricta, para limitar su desarrollo y mantenerlo bajo control absoluto. Pero Dan subestimaba la fuerza de voluntad de Naruto, un niño que aunque aislado y humillado, no se rendía. Una tarde, mientras miraba el bosque desde la ventana de su habitación, Naruto sostuvo una pequeña ramita caída con delicadeza. Quizás algún día, susurró, con los ojos llenos de un brillo que desmentía su edad. Quizás algún día pueda ser aceptado. No era solo un deseo, sino una promesa silenciosa a sí mismo. La historia de Naruto en esa etapa estaba marcada por el contraste, el rechazo del mundo y la aceptación implícita de la naturaleza, que crecía y vibraba en su interior. El niño que no debía tocar la tierra era, en realidad, el niño que la tierra estaba esperando. La vigilancia era constante pero invisible. Shinobi de la Fundación Raíz y otros agentes infiltrados observaban cada movimiento, cada reacción del niño, buscando indicios de un despertar precoz del Mokuton o de un brote incontrolable de chakra del Kyuubi. Cada vez que Naruto intentaba acercarse a un jardín, era detenido por una figura autoritaria. A veces, las palabras eran duras y crueles, y el rechazo social se hacía sentir como un muro infranqueable. No puedes estar aquí. Le decían. Eres peligroso. El aislamiento afectó la psicología de Naruto profundamente. Su corazón infantil anhelaba contacto, comprensión y cariño. Pero lo único que recibía era rechazo, miedo y soledad. Sin embargo, esa misma soledad fue el terreno fértil para que creciera una fuerza inquebrantable en su interior. Una determinación que ningún muro podía contener. En ocasiones, Naruto se preguntaba qué sería de él, cuál era su lugar en un mundo que parecía haberlo condenado desde el principio. Las raíces invisibles del Mokuton, sin embargo, eran un ancla, una conexión con la vida que él sentía con intensidad. Los sueños eran otra ventana a ese poder. A menudo, en su mente, veía vastos bosques, árboles gigantescos y raíces entrelazadas que se extendían bajo la tierra, tocando cada rincón de Konoha. Sentía que esos árboles eran sus guardianes, sus amigos invisibles que le daban fuerzas para continuar. A veces, un susurro le hablaba en idiomas olvidados, palabras que sentía que conocía pero no entendía del todo. Era la voz de Hachirama Senju, el primer Hokage, que a través del tiempo le enviaba mensajes de fortaleza y sabiduría. Eres parte de nosotros, le decía la voz. La vida y la madera corren en tu sangre. Aprende a escucharla, a sentirla, y serás más fuerte que cualquier bestia. Naruto, con apenas algunos años, no comprendía aún todo el significado, pero esas voces le daban consuelo y coraje. En una ocasión, mientras estaba sentado frente a una pequeña maceta que alguien le había dejado, notó que la planta crecía rápidamente, como si respondiera a su presencia. Las hojas se alargaron y las raíces se extendieron fuera de la tierra, cruzando el borde de la maceta con vida exuberante. ¿Será que puedo controlar esto?, preguntó con voz tímida.
La soledad y el rechazo parecían menos pesados cuando sentía esa conexión con la naturaleza. Pero no todo era esperanza. Dance y sus seguidores no cesaban en sus intentos de manipular y controlar al niño. Las noches eran especialmente peligrosas, con agentes que rondaban el orfanato para asegurarse de que el poder no se desbordara. En una de esas vigilancias nocturnas, un shinobi de la Fundación Raíz se acercó sigilosamente para evaluar el crecimiento de la madera dentro de Naruto. De repente, sin aviso, una raíz fina emergió de la madera del suelo y lo cortó ligeramente en la mano, un gesto involuntario del Mokuton para defender al niño. «Esto no estaba previsto», murmuró el shinobi, alarmado. «Es un poder que ni siquiera Dance puede controlar completamente». A pesar de los esfuerzos por contenerlo, el Mokuton se manifestaba en pequeñas señales que recordaban a todos que Naruto era diferente. En medio de ese aislamiento y vigilancia, una figura silenciosa estaba siempre cerca, Kakashi Hatake. Desde las sombras, Kakashi observaba al niño con un interés especial. Su difunto maestro, Minato Namikaze, había sido el padre de Naruto, y aunque Kakashi no podía intervenir directamente, vigilaba para asegurarse de que nada le sucediera. Nunca se acercaba demasiado, nunca hablaba con Naruto, pero su mirada tras la máscara estaba llena de un afecto silencioso y un sentido de responsabilidad. Sabía que Naruto llevaba en su interior más que un poder destructivo. Llevaba un legado, una esperanza que debía ser protegida. «Eres fuerte, Naruto», se decía Kakashi en silencio. «Solo necesitas tiempo para descubrirlo». Los días se convertían en meses, y Naruto seguía creciendo, una mezcla de luz y sombra, rechazo y poder. Su destino era incierto, pero una cosa era clara, no era un niño común. Las raíces del Mokuton crecían bajo su piel, invisibles para el mundo, pero vibrantes en su interior. La aldea lo miraba con miedo y desconfianza, pero la tierra misma lo llamaba, le susurraba promesas de vida y renovación. Naruto Uzumaki, el niño que no debía tocar la tierra, era en realidad la semilla que algún día daría frutos para un futuro diferente. Naruto Uzumaki no era un niño común, y desde los primeros momentos después de su nacimiento, su presencia en Konoha generó más preguntas que respuestas. Él no solo era el Jinchiki del Kyuubi, la bestia de 9 colas, ni simplemente el hijo del legendario cuarto Hokage, Minato Namikaze. En lo más profundo de su ser, portaba un poder ancestral y olvidado, una fuerza viva que corría por sus venas, el chakra Mokuton, el poder de la madera. Este poder no se manifestaba abiertamente, pero su presencia era palpable para aquellos con ojos entrenados, aquellos que vigilaban desde las sombras. Dance Shimura, el líder de la Fundación Raíz, fue el primero en notar algo extraño. Su mirada era fría y calculadora, y comprendió rápidamente que Naruto era la pieza clave en un juego mucho más grande que el simple control del Kyuubi. Dance no se dejó llevar por sentimentalismos ni esperanzas. Para él, el poder era una herramienta que debía ser utilizada con precisión quirúrgica. Vio en Naruto una oportunidad, pero también un peligro que debía ser controlado con mano firme. Desde los primeros días tras la catástrofe del Kyuubi, Dance ordenó la creación de una red de vigilancia oculta. Shinobi encubiertos, especialistas en espionaje y manipulación, fueron desplegados para observar cada movimiento, cada latido de chakra, cada señal que pudiera indicar el despertar del Mokuton dentro del niño. En una noche sin luna, un Anbu de raíz, silencioso y atento, se posicionó frente a la ventana de la habitación de Naruto. La aldea dormía, sumida en un silencio casi palpable, pero dentro de esa habitación ocurría algo extraordinario. La cuna del niño comenzó a cubrirse lentamente con un musgo brillante y húmedo, que surgía sin humedad ni contacto con la tierra. Era chakra Mokuton manifestándose, una expresión viva de un poder antiguo que envolvía con delicadeza el marco de la cuna, como si intentara proteger al pequeño. Los sensores que el Anbu llevaba confirmaron algo que desafió toda lógica: ese chakra era idéntico al del primer Hokage, Hashirama Senju. Para Dance, este descubrimiento fue un punto de inflexión. No podía permitir que ese poder se descontrolara ni que Naruto fuera un arma sin control. No tenía intención de matar al niño ni de replicar sus habilidades sin un plan sólido. Su objetivo era diferente: domesticarlo, moldearlo, convertirlo en un arma bajo su control.
Así nació el proyecto Madera Roja, un plan que no era un simple experimento, sino una estrategia de contención y vigilancia extrema. Naruto sería aislado, monitoreado y educado bajo estrictas normas para evitar que su poder Mokuton despertara plenamente antes del momento indicado. La Fundación Raíz se aseguró de que cualquier manifestación incontrolada fuera contenida rápidamente. Sin embargo, el proyecto encontró un problema inesperado: Naruto no respondía como un Hinchiki común. Su chakra Mokuton se manifestaba de formas imprevisibles y poderosas. En más de una ocasión, sin causa aparente, su poder emergía con fuerza. Durante un episodio de llanto intenso, las paredes de su habitación se agrietaron. No fue el Kyuubi el responsable, sino una presión natural, como si la propia tierra reaccionara a su angustia. Un ambo asignado a la vigilancia diaria fue testigo de un fenómeno aún más alarmante. Al intentar tocar la cuna para evaluar su chakra, una rama surgió repentinamente de la pared y le cortó la mano, obligándolo a retroceder herido y sorprendido. Esta reacción instintiva del Mokuton no estaba contemplada en los planes de Dance, quien empezó a entender que el poder de Naruto era algo vivo, indomable, conectado a la esencia misma de la naturaleza. Este nivel de conexión solo se había visto antes en Hachirama Senju, el legendario primero Kage. Consciente del peligro que esto representaba, Dance decidió que no bastaría con vigilar al niño. Era necesario restringir su desarrollo emocional y físico, evitando que experimentara emociones fuertes o tuviera contacto con la naturaleza que pudiera estimular su chakra Mokuton. Por ello, Naruto fue relegado a la soledad, a la pobreza y la humillación, despojado de cualquier acceso a la naturaleza y alejado de sus compañeros. Sin amigos ni apoyo, su infancia estuvo marcada por el aislamiento más profundo. Pero a pesar de todo esto, no estaba completamente solo. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, conocía la verdad sobre Naruto y veía en él algo más que un recipiente para un poder inmenso. Lo veía como un ser humano, con derecho a una vida y a un futuro. Aunque no podía detener los planes de Dance, Hiruzen protegía en la medida de sus posibilidades al niño. Le concedía libertad vigilada para que pudiera desarrollarse sin ser destruido por la presión del poder que llevaba dentro. Era un delicado equilibrio entre control y esperanza. A veces, cuando Naruto dormía, los árboles del parque cercano parecían susurrar su nombre y un viento cálido acariciaba suavemente la ventana de su habitación. Era la naturaleza llamándolo, como si lo invitara a regresar a su verdadero hogar. En las sombras, una figura más observaba con atención: Kakashi Hatake. Guardián silencioso y discípulo de Minato Namikaze, Kakashi sentía un compromiso profundo con el legado de su maestro y con el niño que él dejó atrás. Nunca se acercaba demasiado, ni intervenía directamente, pero siempre estaba atento, vigilando desde la distancia. Su máscara ocultaba una mirada cargada de afecto y responsabilidad, un deseo ferviente de proteger a Naruto sin alterar el curso natural de su vida. «Eres fuerte, Naruto», se repetía Kakashi en sus pensamientos, «solo necesitas tiempo para descubrir tu verdadero poder». El destino de Naruto estaba tejido entre la vigilancia de Dance, la compasión de Hiruzen y la silenciosa protección de Kakashi. Un niño rechazado y temido, pero también esperado y protegido por fuerzas que trascendían su comprensión. A medida que crecía, Naruto sentía la dualidad dentro de sí: la sombra del Kyuubi y la luz del Mokuton, la soledad impuesta y el llamado eterno de la naturaleza. Sus sueños estaban poblados de imágenes de vastos bosques, raíces que atravesaban la tierra y árboles gigantescos que lo protegían. Escuchaba voces antiguas, mensajes olvidados que le susurraban fortaleza y sabiduría, la voz del primer Hokage guiándolo desde el pasado. «Eres parte de nosotros», le decían esas voces. «Eres la vida y la madera, el renacer de Konoha». Naruto no comprendía todo, pero esas palabras le daban esperanza. A veces, frente a una pequeña planta que alguien le había dejado, veía cómo crecía aceleradamente, como si respondiera a su presencia y cariño. Ese vínculo con la naturaleza era la única luz en su mundo gris. Pero la vigilancia no cesaba, y la Fundación Raíz estaba siempre alerta. En las noches, los agentes rondaban el orfanato, asegurándose de que el Mokuton no se manifestara sin control. Naruto vivía atrapado en un mundo de miedo y soledad, pero también de poder y esperanza.
Porque, aunque era el niño que no debía tocar la tierra, en realidad era la semilla que algún día haría florecer un futuro diferente. La lluvia caía con suavidad sobre los techos de Konoha, como si el cielo supiera que aquella noche algo estaba cambiando. Era una de esas madrugadas donde el mundo parecía callar para no interrumpir los secretos que solo la oscuridad conoce. En un rincón del distrito más humilde de la aldea, un niño de cabello rubio y ojos azules dormía profundamente, envuelto en mantas que no lograban esconder la soledad que reinaba en su cuarto. Era Naruto Uzumaki. Huérfano. Marginado. Y sin saberlo aún, heredero de un legado olvidado. Los días se deslizaban entre rutinas grises para Naruto. Aunque apenas tenía 5 años, ya conocía el sabor del desprecio. Las miradas de los adultos se clavaban como kunai afilados en su espalda cada vez que caminaba por las calles. Nadie le explicaba por qué. Nadie le decía qué había hecho para merecerlo. Solo le respondían con el silencio o con desdén. A veces, los vendedores cerraban sus puestos al verlo llegar, fingiendo que ya no quedaba pan, que la fruta estaba podrida o que simplemente estaban muy ocupados. Y Naruto, que aún conservaba una chispa de inocencia, sonreía de todos modos, se marchaba y prometía a su reflejo en los charcos que algún día todos lo mirarían con respeto. Pero mientras la aldea intentaba mantenerlo a distancia, alguien más lo observaba de cerca, desde las sombras. Un shinobi vestido con su uniforme Anbu, cubierto por una máscara de perro, seguía los pasos del niño sin que éste lo notara. Era Kakashi Hatake. Aunque nunca se había acercado, había vigilado a Naruto desde el día en que nació. Porque Naruto era el hijo de Minato Namikaze, su maestro, su Hokage, su modelo. El niño representaba la última voluntad de alguien que lo había guiado y amado como a un hermano menor. Kakashi no necesitaba órdenes. Lo hacía por convicción. Desde los tejados o entre la niebla de los bosques, Kakashi lo vigilaba. Observaba cómo Naruto se caía y se levantaba una y otra vez. Cómo se aventuraba fuera del distrito buscando árboles altos para trepar, riachuelos para explorar, y campos desiertos donde hablar con él mismo como si fueran amigos. Lo vio intentar copiar posturas ninja con ramas como si fueran kunai. Lo vio llorar cuando regresaba con los bolsillos vacíos y el estómago gruñendo. Y entonces, en secreto, dejaba comida cerca de su ventana. Nunca firmada. Nunca reclamada. Solo un gesto silencioso que Naruto nunca supo cómo agradecer, pero que aprendió a esperar. Una mañana, sin embargo, el ciclo cambió. Naruto despertó sintiendo algo extraño en sus manos. Como si su piel estuviera enraizada con la madera. Caminó hasta el claro que solía visitar fuera de la aldea y, al posar sus palmas sobre el suelo, la hierba vibró. La tierra crujió suavemente y, de entre ella, emergieron unas pequeñas raíces que se enrollaron entre sus dedos. Naruto se asustó. Saltó hacia atrás y cayó sobre su espalda. Miró sus manos con terror, pensando que se había convertido en un monstruo. Pero el suelo volvió a quedarse quieto. Lo intentó de nuevo. Esta vez, más calmado. Concentrado. Y el milagro se repitió, brotes de madera surgieron como si sus dedos fueran semillas vivas. Árboles pequeños, malformados, débiles, pero reales. ¿Qué es esto?, susurró, sin entender. Aquel era el primer despertar del Mokuton. El chakra que había dormido dentro de él desde su nacimiento comenzaba a agitarse. Era algo que no debería existir. Algo que no había aparecido en generaciones. Algo que solo el primer Hokage, Hashirama Senju, había dominado con poder absoluto. Y ahora, estaba resurgiendo en él. Kakashi lo presenció desde la distancia, oculto entre las ramas. El Anbu no pudo evitar contener la respiración. Había leído informes sobre células experimentales. Sabía que el Hokage había sellado en Naruto no solo al Kyuubi, sino también rastros de ADN Senju contenidos en antiguas investigaciones. Pero nadie creyó que aquel poder despertaría. Y sin embargo, ahí estaba. El niño maldito por la aldea, estaba tocando la voluntad de los árboles. Días después, Naruto comenzó a jugar con sus habilidades sin saber cómo. Le resultaba natural empujar el suelo y ver cómo una flor crecía.
O colocar su mano sobre un tronco y sentir que éste se agitaba con su emoción. Pero aún era débil. Inestable. Cada uso de chakra lo dejaba agotado. Y sin un guía, no podía comprender lo que hacía. Una tarde, mientras jugaba solo en el campo, unos niños mayores lo encontraron. Eran de la academia. Lo miraron con burla. Le arrebataron una de sus ramas y comenzaron a lanzarla entre ellos como si fuera un juguete. Naruto trató de recuperarla, suplicando que se la devolvieran. Pero entonces, uno de los chicos la rompió. Fue un instante, pero bastó. Un aura verde oscuro brotó de los pies de Naruto, el chakra fluyó sin control, y de pronto raíces brotaron del suelo atrapando los tobillos de los chicos. Ellos gritaron, aterrados. Naruto retrocedió, asustado por lo que había hecho. Las raíces se deshicieron de inmediato, como si respondieran a su miedo. Los chicos huyeron llorando, jurando que contarían lo que habían visto. Naruto se quedó solo, otra vez. Con miedo de sí mismo. Pero esa misma noche, al regresar a casa, encontró una nota junto a la comida que siempre aparecía en su ventana. Por primera vez, alguien había escrito algo: no eres un monstruo. Aprende a conocer tu poder. Volveré pronto. Era la letra de Kakashi. Aunque no firmó, Naruto la sostuvo como si valiera más que cualquier tesoro. Esa noche no durmió. Se quedó despierto, leyendo una y otra vez esas palabras. Por primera vez, alguien no lo había llamado monstruo. Por primera vez, alguien lo había visto como algo más que un recipiente. Pasaron semanas. La aldea no tardó en enterarse de que Naruto poseía un poder extraño. Los rumores crecieron. Algunos creían que era una abominación. Otros pensaban que era una señal de que el Kyuubi estaba tomando control. Los ancianos se reunieron con el Hokage. Pero Hiruzen Sarutobi, aún con dudas, decidió observar antes de actuar. Kakashi sabía que el tiempo se agotaba. Naruto necesitaba guía. No solo por el Mokuton, sino porque estaba comenzando a cerrarse. El niño que una vez gritaba, voy a ser Hokage, ahora dudaba incluso de hablar. Por eso, una tarde, mientras Naruto entrenaba en secreto junto al lago, el Ambo apareció por primera vez frente a él. Naruto se paralizó. Nunca había visto a alguien así tan de cerca. El hombre con la máscara de perro se arrodilló y le dijo con voz suave: no te haré daño. Solo quiero ayudarte. Naruto lo miró con ojos enormes. Dudaba. Desconfiaba. Pero el chakra que salía del extraño era cálido, como la brisa que precede a la lluvia. Y por primera vez, Naruto sintió que no estaba solo. Ese fue el inicio de algo nuevo. Kakashi no le reveló quién era. No aún. Pero comenzó a enseñarle en secreto. Posturas básicas. Respiración de chakra. Control elemental. Meditación. Le explicó que su poder no era una maldición. Que el Mokuton era la voz de la vida misma. Que podía sanar o destruir, pero que era su corazón el que decidiría. Naruto escuchaba como quien bebe agua después de días en el desierto. Y aunque aún no dominaba su poder, comenzó a tener esperanza. Porque por primera vez, alguien no lo rechazaba por lo que era. Y mientras los árboles alrededor comenzaban a responder a su chakra, y las hojas susurraban con su voz, Naruto entendió algo: no estaba destinado solo a cargar con el odio, sino a transformar el mundo que lo rechazaba. Rama por rama. Raíz por raíz. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrar sus rayos a través de las nubes grises que cubrían Konoha cuando Naruto despertó con una mezcla de inquietud y determinación en su interior. Aquel niño de apenas 6 años ya había vivido demasiado para su corta edad, pero también comenzaba a entender que su destino sería distinto al de cualquier otro shinobi. Mientras se levantaba de su improvisada cama en la pequeña habitación que le habían asignado, una sombra observaba desde la esquina: Kakashi Hatake, el ninja de la máscara y el ojo compartido, cuyo pasado y vínculo con Minato le imponían una responsabilidad silenciosa y firme. Kakashi había decidido que era tiempo de intervenir más directamente. Ya no bastaba con ser un vigilante oculto,
alguien que dejaba pequeños mensajes o mantenía su presencia en las sombras. El potencial de Naruto estaba despertando, y con él, el peligro inherente al Mokuton, un poder ancestral y poderoso que, si no se controlaba, podría desencadenar consecuencias imprevisibles para toda Konoha. Con cautela, Kakashi se acercó a Naruto aquella mañana con una sonrisa amable, que a pesar de su máscara lograba transmitir calma y confianza. «Hoy empezarás un entrenamiento diferente», dijo con voz suave. «No estarás solo en esto». Naruto lo miró con ojos llenos de sorpresa y una chispa de esperanza. Nunca había tenido un maestro, solo palabras fugaces y miradas que le recordaban su condición de Hinchiki y paria. Ahora, la presencia firme y silenciosa de Kakashi parecía un faro en su oscuridad. Así comenzó una rutina que marcaría los primeros pasos de Naruto en el camino del control de su poder. Bajo la tutela de Kakashi, aprendió a respirar con intención, a sentir el flujo del chakra en su cuerpo sin dejar que éste se desbordara. Practicaron mudras, sellos de manos, con paciencia y precisión, hasta que Naruto pudo concentrar su chakra Mokuton para manipular pequeñas ramas sin perder el control. Cada ejercicio era un desafío. El poder que residía en él no era solo energía, sino una manifestación viva, como si el mismo bosque latiera a través de sus venas. Las raíces y las hojas respondían a sus emociones, a sus miedos y esperanzas, y Naruto debía aprender a canalizar esa conexión para que fuera una fuerza y no una amenaza. Kakashi no solo enseñaba técnicas. También hablaba con Naruto sobre la importancia del equilibrio, sobre la responsabilidad que conlleva el poder. Le contó historias de antiguos Hokage, de héroes que usaron su fuerza para proteger, y de villanos que sucumbieron a la ambición. Pero también le recordó que el mayor enemigo siempre estaba dentro de uno mismo. En las noches, mientras la aldea dormía, Naruto se encontraba meditando en el parque cercano, donde las raíces y los árboles parecían susurrarle antiguas canciones. Kakashi lo visitaba a distancia, observando cómo el niño empezaba a comprender que no era un ser separado de la naturaleza, sino parte de ella. Un día, mientras entrenaban en un claro rodeado de árboles, Naruto intentó invocar un jutsu más complejo. Concentró su chakra y con movimientos precisos creó un pequeño brote de madera que comenzó a crecer lentamente, levantándose como una columna que parecía tocar el cielo. Pero la emoción lo traicionó, el brote creció demasiado rápido y comenzó a descontrolarse, enredando las ramas y poniendo en peligro la seguridad de Naruto. Kakashi actuó rápido, usando su Sharingan para leer el flujo de chakra del niño y redirigir la energía hacia un cauce más estable. Con voz firme pero calmada, lo guió para calmar su mente y reenfocar su poder. No se trata solo de fuerza, Naruto, le dijo, sino de control. El Mokuton no es solo tu poder, es parte de ti, y debes aprender a escucharlo, no a dominarlo por la fuerza. Naruto asintió, sintiendo que cada palabra era una semilla que comenzaba a crecer en su interior. Pero el entrenamiento no estaba exento de obstáculos. La presión de la aldea, la soledad y la carga del Kyuubi seguían afectando al niño. En la academia, otros niños lo evitaban o lo provocaban, sin entender la tormenta que llevaba dentro. Una tarde, tras un día especialmente difícil, Naruto se refugió en el bosque cercano. Allí, con lágrimas en los ojos, susurró una promesa a las raíces bajo sus pies: seré fuerte. No dejaré que me controlen. Protegeré a Konoha, y a mí mismo. En ese instante, un pequeño zorro apareció entre los árboles. Sus ojos brillaban con inteligencia y misterio. Naruto lo miró con asombro y una extraña sensación de familiaridad. Kakashi, que observaba desde la distancia, sonrió levemente. Sabía que aquel encuentro era solo el comienzo de una conexión especial, un vínculo que ayudaría a Naruto a comprender aún más su poder y su destino. Con el paso de los meses, Naruto comenzó a dominar mejor su Mokuton. Podía crear defensas de madera para protegerse, manipular las plantas para ayudar en sus misiones de entrenamiento y sentir la salud del bosque como una extensión de sí mismo. Pero también aprendió que con cada uso, su poder despertaba el interés y el temor de los altos mandos de Konoha. Dance y la Fundación Raíz seguían observando, preparando sus propios planes para controlar o contener a aquel niño que parecía ser la clave para el futuro de la aldea.
Kakashi se convirtió no solo en su mentor sino en su protector silencioso, enfrentando desafíos desde las sombras para que Naruto pudiera crecer sin sucumbir a las fuerzas que lo amenazaban. En el corazón de aquel niño, el fuego del Kyuubi y las raíces del Mokuton luchaban por armonía. Y en esa lucha, Naruto comenzaba a forjar el camino que lo convertiría en leyenda. La mañana se alzaba lentamente sobre Konoha, bañando los techos y calles con una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. Para Naruto, sin embargo, no había nada sencillo ni predecible en ese despertar. La batalla interna entre el poder ancestral del Mokuton y el tormento del Kyuubi seguía moldeando cada uno de sus pasos. Pero esta vez, no estaba solo. A su lado, Kakashi continuaba siendo el faro silencioso que lo guiaba a través de la tormenta. Desde que comenzaron los entrenamientos más intensos, Naruto había aprendido a controlar su chakra con mayor precisión. Las raíces ya no brotaban por sí solas al azar, sino que respondían a sus órdenes, creciendo con intención y propósito. Podía crear escudos de madera para protegerse y extender ramas para alcanzar lugares elevados, todo bajo la guía atenta de Kakashi. Una tarde, mientras practicaban en el bosque, Kakashi decidió llevar a Naruto más allá de lo que él mismo se había atrevido a ir hasta ese momento. Hoy no solo entrenarás tus jutsus, dijo Kakashi mientras señalaba hacia un claro rodeado de árboles milenarios. Te enseñaré a escuchar al bosque, a entender su ritmo y su voluntad. Naruto frunció el ceño, curioso. ¿Escuchar al bosque? ¿Cómo es eso? Kakashi se sentó en una roca y explicó. El Mokuton no es solo una técnica. Es la esencia de la vida misma en la naturaleza. Para dominarlo, debes dejar de verlo como un poder y empezar a sentir que eres parte de todo eso. El bosque tiene una voz, y solo quienes la escuchan pueden usar su fuerza sin perderse. Naruto respiró hondo, cerró los ojos y por primera vez trató de sentir más allá de sí mismo. Sintió el murmullo de las hojas, el roce de las ramas, el latido sutil de la tierra bajo sus pies. Y entonces, en ese instante de calma, una conexión se estableció entre él y el mundo natural. Kakashi sonrió al ver la transformación. Sin embargo, justo cuando Naruto empezaba a sentirse en paz, un ruido entre los árboles llamó su atención. Un grupo de shinobis de la Fundación Raíz, liderados por un agente cercano a Dance, apareció sin previo aviso, observando con ojos calculadores al joven Uzumaki. Parece que el entrenamiento ha terminado, dijo el líder con una sonrisa fría. Es hora de que el verdadero control comience. Naruto sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era la primera vez que la Fundación Raíz mostraba interés en él, pero ahora la amenaza era más directa. Kakashi se levantó, su Sharingan brillando con intensidad. No permitiré que se lo lleven, advirtió. Lo que siguió fue una confrontación silenciosa pero intensa. Kakashi bloqueó los intentos de captura con habilidad, protegiendo a Naruto mientras éste, por primera vez, usaba su Mokuton no solo para defensa, sino para crear obstáculos. Ramas crecidas con rapidez formaron muros, raíces surgieron para inmovilizar a algunos shinobis, y hojas volaron con la fuerza de un vendaval. Aunque los agentes de la Fundación Raíz estaban preparados, no contaban con la combinación de la experiencia de Kakashi y el poder incipiente de Naruto. Al final, los intrusos se retiraron, pero la amenaza quedó clara. Naruto entendió que no solo debía dominar su poder para protegerse a sí mismo, sino también a todos los que le importaban. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Kakashi le habló con una sinceridad que rara vez mostraba. Tu poder es un regalo, Naruto. Pero también una carga. La Fundación Raíz no se detendrá. Ellos quieren usarlo para sus propios fines, sin importar las consecuencias. Naruto apretó los puños, con una determinación renovada. No dejaré que me controlen. No dejaré que lastimen a Konoha. Kakashi asintió, orgulloso. Esa es la voluntad del fuego, Naruto. Esa voluntad que arde en el corazón de todo Hokage. Así, bajo el cielo nocturno, el vínculo entre maestro y alumno se fortaleció, y Naruto empezó a comprender que su camino sería arduo, pero también lleno de esperanza.
La luz matutina comenzaba a colarse por las ventanas de la Academia Ninja, iluminando el rostro concentrado de Naruto Uzumaki. Para él, cada día era una batalla, no solo contra las técnicas y el aprendizaje, sino contra el peso invisible de la soledad y el rechazo. El aula se llenaba de murmullos y miradas esquivas, mientras Naruto tomaba asiento, siempre un poco apartado, siempre un poco diferente. Bajo la mirada oculta de Kakashi Hatake, quien observaba desde las sombras con silenciosa atención, Naruto empezaba a descubrir que ser hijo del cuarto Hokage y Jinchuriki del Kyuubi no era una bendición sin cadenas. La dificultad para relacionarse con sus compañeros, el miedo y la envidia que despertaba, y la sensación constante de que debía demostrar algo más allá de sus habilidades, eran batallas tan duras como cualquier examen o práctica. Sin embargo, Kakashi no solo era un vigilante lejano. En las horas robadas entre las clases y los entrenamientos formales, el ninja de la máscara se convertía en un maestro paciente y severo, guiando a Naruto en el dominio de su chakra Mokuton, enseñándole a combinarlo con técnicas básicas y sobre todo, a controlar esa fuerza que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. El control, Naruto, decía Kakashi mientras corregía la postura del niño durante una clase de taijutsu, no es solo cuestión de fuerza. Es la unión de mente y cuerpo, la calma en medio del caos. Si pierdes la cabeza, perderás el control. Naruto asintió, apretando los puños, consciente de que cada error podría costarle caro, no solo a él, sino a todos a su alrededor. Aprendió a ejecutar con precisión el Engen no Jutsu, usando el Mokuton para camuflar sus movimientos entre la naturaleza, creando ramas que se entrelazaban con su figura para esconderlo de la vista. También practicaba el Kawarimi no Jutsu, mejorando su rapidez y reflejos para evadir ataques. Las clases de taijutsu eran particularmente desafiantes. Mientras sus compañeros se destacaban en el combate cuerpo a cuerpo, Naruto debía equilibrar la fuerza bruta con la delicadeza del control, evitando que su poder Mokuton interfiriera con sus movimientos. Kakashi lo observaba con atención, corrigiendo sus posturas y alentándolo a mantener la concentración. Pero no todo era técnica y entrenamiento. Naruto tenía que enfrentar las miradas duras y el rechazo en la academia, donde sus compañeros lo veían más como una amenaza o un fenómeno que como un igual. Los rumores sobre el hijo del cuarto Hokage y el Jinchuriki del Kyuubi corrían rápido, y muchos evitaban acercarse por miedo o prejuicio. Una tarde, mientras Naruto practicaba una serie de movimientos bajo la supervisión de Kakashi, uno de sus compañeros se acercó y lanzó una burla cruel. ¿Crees que solo porque tienes ese poder vas a ser alguien?, dijo con desdén. Siempre serás un paria. Naruto sintió el golpe en el pecho, pero recordó las palabras de Kakashi sobre el control y la paciencia. En lugar de responder con ira, usó el Sunshin no Jutsu para alejarse con rapidez, concentrándose en su respiración y en la madera que comenzaba a brotar bajo sus pies como un recordatorio de su fuerza interior. Por las noches, Kakashi lo encontraba en los terrenos de la academia, meditando bajo un árbol, conectando con su Mokuton y con el susurro del bosque. «Estás mejorando», comentó Kakashi una vez. «Pero recuerda, el Mokuton es una extensión de ti mismo. No es solo un arma, es vida». Naruto, con los ojos cerrados, sintió como su chakra fluía en armonía con la tierra y el aire, comprendiendo un poco más la responsabilidad que llevaba consigo. A pesar de sus avances, la sombra del Kyuubi era constante. A veces, cuando la ira o el miedo se apoderaban de él, el poder del demonio se agitaba en su interior, causando temblores y vibraciones en su chakra que incluso Kakashi debía contener. En una ocasión, tras una pelea con unos compañeros que no cesaban en provocarlo, Naruto perdió el control brevemente. Un árbol cercano comenzó a agrietarse y sus ramas se extendieron como garras, amenazando con atrapar a los presentes. Fue Kakashi quien intervino, usando su Sharingan para calmar la situación y ayudar a Naruto a recuperar el equilibrio. «No permitiremos que tu poder destruya lo que quieres proteger», le dijo con firmeza. El niño bajó la mirada, comprendiendo que su fuerza, aunque inmensa, debía ser guiada por la sabiduría y el autocontrol. El día a día en la academia continuaba con exámenes, clases de taijutsu y teoría, pero para Naruto cada reto era también una batalla interna. La combinación del Mokuton y el Kyuubi le confería habilidades únicas, pero también un peso que pocos podían entender.
Kakashi seguía presente, no solo como instructor, sino como un ancla para que Naruto no se perdiera en la oscuridad que amenazaba con consumirlo. Cada lección estaba impregnada de historias sobre Minato, de enseñanzas sobre la voluntad del fuego y del deber hacia Konoha. Recuerda, Naruto, decía Kakashi en una ocasión, no se trata solo de ser fuerte. Se trata de qué haces con esa fuerza. Naruto empezó a entender que no estaba solo en su camino. Que, a pesar de las miradas de rechazo y la soledad, había quienes creían en él y estaban dispuestos a ayudarlo a convertirse en el ninja que debía ser. Y así, entre entrenamientos duros y momentos de introspección, Naruto fue creciendo no solo en poder, sino en espíritu. Su vínculo con Kakashi se fortalecía, y con cada paso que daba en la academia, se acercaba más a la promesa de ser un protector, un Hokage digno de la leyenda de su padre. El invierno se desvanecía lentamente de Konoha, dando paso a una primavera temprana que llenaba el aire con el aroma de los cerezos en flor. Naruto caminaba por los pasillos de la academia con un libro de técnicas básico en la mano, los mechones rubios de su cabello ondeando mientras intentaba no parecer tan distraído como se sentía. Aunque oficialmente era un estudiante regular más, su vida estaba lejos de ser ordinaria. El entrenamiento con Kakashi se había intensificado desde el incidente con la Fundación Raíz. Cada tarde, después de las clases en la academia, Naruto se encontraba en el bosque para entrenar en secreto. Kakashi le enseñaba a afinar su conexión con el Mokuton y a controlar las alteraciones emocionales que provocaba el chakra del Kyuubi, que todavía residía sellado en su interior como una amenaza latente. Aunque la criatura no se había manifestado abiertamente, Naruto podía sentirlo, como un zorro enjaulado que a veces arañaba las paredes de su mente. Sin embargo, en los muros de la academia, Naruto era simplemente Naruto. El niño torpe que llegaba tarde, el que no sabía concentrarse en las clases de historia, el que reprobaba los exámenes escritos y era constantemente reprendido por el profesor Iruka. Pero ahora, con sus nuevas habilidades, todo estaba empezando a cambiar. Naruto, estás distraído otra vez, exclamó Iruka mientras se cruzaba de brazos frente al salón lleno. Naruto pegó un brinco. Ah. Lo siento, Iruka-sensei. Es que estaba pensando en las raíces. Soltó de golpe, sin darse cuenta de lo obvio de su error. La clase estalló en risas. Claro, pensando en raíces, murmuró Kiba desde el fondo. Iruka suspiró. Muy bien, pasemos a la clase de Taijutsu. Todos al campo de entrenamiento. El campo estaba húmedo por la reciente llovizna, pero eso no impidió que Iruka organizara las parejas para los ejercicios. Naruto fue emparejado con Sasuke, como de costumbre. Aunque la rivalidad entre ambos no era tan marcada como sería en el futuro, ya se notaba la diferencia entre la popularidad de uno y la torpeza del otro. No me hagas perder el tiempo, Dobe, murmuró Sasuke, ajustándose la cinta en la frente. Naruto apretó los puños. No le gustaba ese apodo. Pero había algo en la mirada confiada de Sasuke que le encendía una chispa interna. Quizá por eso, en los intercambios de Taijutsu, Naruto empezó a mostrar un nivel de velocidad y fuerza que antes no tenía. Kagebui, exclamó Naruto al copiar de forma imperfecta un movimiento que había visto en un entrenamiento. Sasuke lo bloqueó con facilidad, pero se notó la sorpresa en su rostro. Naruto estaba más rápido. Iruka observó con atención. Parece que ha estado entrenando fuera de clase, pensó. Al terminar la práctica, Naruto se retiró al bosque como cada tarde. Kakashi ya lo esperaba, con su mirada tranquila y ese eterno libro de Icha Icha en la mano. Al ver llegar a Naruto, lo cerró y lo guardó con calma. Le di batalla a Sasuke. Casi lo tiro. Bueno, más o menos, respondió Naruto, rascándose la cabeza con una sonrisa orgullosa. Kakashi asintió. Eso es bueno. Significa que tu cuerpo se está adaptando al chakra del Mokuton. Pero aún estás lejos de comprender lo profundo de ese poder. Hoy probaremos algo distinto. Se adentraron más en el bosque, donde Kakashi colocó unos rollos de sellado sobre los árboles. Naruto lo observó con curiosidad. ¿Sellos? ¿Vamos a practicar Fuinjutsu?
No exactamente. Vamos a entrenar tu habilidad para combinar el Mokuton con técnicas sensoriales. Naruto parpadeó. ¿Sensoriales? Kakashi le explicó. Un usuario avanzado del Mokuton, como Hachirama Senju, podía sentir la presencia de enemigos a kilómetros de distancia a través de la tierra y las raíces. Tu tarea hoy será localizar estos sellos sin verlos. Solo usando el chakra natural del bosque. Naruto se cruzó de brazos. Eso suena difícil. Lo es. Pero también es necesario. El joven Uzumaki cerró los ojos, se sentó en posición de loto y trató de hacer lo que Kakashi le había enseñado, calmar su mente, sentir el pulso de la tierra, las pequeñas fluctuaciones de energía bajo la superficie. Al principio no sintió nada. Solo el zumbido de los insectos y el canto lejano de un pájaro. Pero poco a poco, la corteza de los árboles empezó a vibrar en su mente, como si su chakra empezara a resonar con el mundo que lo rodeaba. ¡Ahí! Señaló de pronto, corriendo hacia un tronco viejo y golpeándolo. Nada pasó. Kakashi arqueó una ceja. Fallaste por 2 metros. Naruto se dejó caer de rodillas, jadeando. Esto es más difícil que los clones. Pero es más importante. Si dominas esto, podrás anticipar emboscadas, sentir trampas, e incluso encontrar aliados en medio del caos. El Mokuton no solo es ofensivo. Es uno con el mundo. Para Naruto Uzumaki, esos días eran una mezcla de esfuerzo constante y luchas internas que parecían no terminar nunca. Cada jornada en la Academia Ninja estaba cargada de retos, tanto en el campo de entrenamiento como en el corazón. Desde hacía semanas, Naruto notaba que Mizuki, un nuevo instructor temporal asignado para supervisar a los estudiantes más problemáticos, le prestaba una atención particular. Al principio, Mizuki mostraba una apariencia amable, un semblante que parecía comprender la situación de Naruto. Sin embargo, esa fachada pronto se desvaneció dejando entrever sus verdaderas intenciones. Una tarde, después de las agotadoras clases de Taijutsu, Mizuki se acercó a Naruto con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Naruto, ¿quieres saber la verdad?», susurró. «La verdad que nadie se atreve a decirte». Naruto frunció el ceño, desconfiado. ¿De qué hablas? Mizuki bajó la voz aún más, para que solo él pudiera escuchar. Eres un problema para la aldea. No encajas con los demás, y eso molesta a la gente. El corazón de Naruto se aceleró. Aquellas palabras eran como dagas que atravesaban su pecho. ¿Es verdad?, preguntó con voz temblorosa. Claro que sí, aseguró Mizuki. Pero si me haces caso, puedo ayudarte a ser fuerte. Podemos hacer que la gente te respete, incluso te tema. Naruto quiso apartarse, pero Mizuki lo agarró del brazo con fuerza. Escúchame bien, Naruto. Nadie aquí te quiere. Ni el tercer Hokage, ni Iruka, ni tus compañeros. Todos te usan como una carga. Tú solo eres un niño solo en un mundo que no quiere entenderte. Las palabras resonaron como un eco negro en la mente del niño. La semilla de la duda y el rencor comenzaba a germinar. Los días que siguieron, Mizuki se encargó de sembrar más miedo y resentimiento en Naruto. Le hacía comentarios hirientes frente a otros, lo aislaba y le recordaba que jamás sería aceptado. Incluso llegó a sabotear algunos entrenamientos para que Naruto fracasara y se sintiera inútil. Sin embargo, aunque confundido y dolido, Naruto mantenía en su interior un brillo de esperanza gracias a la enseñanza silenciosa de Kakashi y a la bondad que a veces le mostraba Iruka. Pero Mizuki no se rendía. En una clase, le dijo a Naruto que si seguía siendo débil, siempre sería un fracaso. Solo con obedecer a Mizuki podría evitar la soledad y el rechazo. Naruto, atormentado, intentaba entender qué era verdad y qué mentira. El miedo crecía, pero también una ira que comenzaba a despertar en su interior. Fue en ese momento cuando Iruka decidió intervenir. Con paciencia y sinceridad, le habló a Naruto sobre la verdad de su nacimiento, sobre la voluntad del fuego y sobre cómo su destino no estaba sellado por nadie, sino por su propio valor. Naruto, le dijo, sé que no ha sido fácil. Pero tú eres más que las palabras hirientes de otros.
Eres un ninja con un corazón fuerte y un espíritu indomable. Las palabras de Iruka calaron profundo. Y aunque Mizuki continuaba con sus artimañas, la determinación de Naruto comenzó a crecer, preparándolo para los desafíos que se avecinaban. La mañana del examen de graduación en la Academia Ninja de Konoha llegó con un aire denso, cargado de nervios y expectación. Para la mayoría de los estudiantes, era el momento de demostrar que sus años de esfuerzo habían valido la pena, que estaban listos para convertirse en Chunin. Pero para Naruto Uzumaki, ese día representaba mucho más que un simple examen, era la oportunidad de probarse a sí mismo y, sobre todo, de romper con la sombra que la aldea había impuesto sobre él. Desde que había comenzado la jornada, Naruto sintió las miradas de sus compañeros. No eran solo curiosas, eran cargadas con el peso del rechazo y la distancia que durante años lo habían marcado como un extraño. Sin embargo, bajo esa presión, Naruto mantenía una determinación férrea. Recordaba las palabras de Kakashi, de Iruka, y la voluntad ardiente que lo había acompañado desde siempre. El examen comenzó con las pruebas escritas, seguidas de una serie de ejercicios físicos. Naruto luchó por mantener la concentración, pero la sombra de Mizuki se cernía sobre él más que nunca. Mizuki, un instructor que se había ganado la confianza de los encargados del examen, vigilaba a Naruto con una sonrisa cargada de cinismo y malas intenciones. Cuando llegó la prueba final, el momento crucial en que los aspirantes debían demostrar sus habilidades en una simulación de combate, Mizuki vio su oportunidad. Usando su autoridad, decidió reprobar a Naruto públicamente, señalándolo como un estudiante incapaz y una amenaza para la aldea. «Naruto Uzumaki», exclamó Mizuki con voz firme. «Has demostrado que no estás preparado para ser un ninja de Konoha. No pasarás el examen». Las palabras cayeron como una losa sobre Naruto. Pero antes de que pudiera responder, Mizuki se acercó y le susurró al oído una verdad que nadie antes le había dicho. «Llevas dentro de ti al Kyuubi, el demonio zorro de 9 colas. Eres peligroso para todos. La aldea solo te tolera porque necesitan contenerlo. Pero no perteneces a este lugar». Naruto sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Cada mirada a su alrededor se tornó acusatoria, cada susurro parecía un juicio. La traición de Mizuki ardía en su piel como fuego. Fue entonces cuando Iruka, el maestro que había visto en Naruto algo más que un Hinchiki, dio un paso al frente. Con una mezcla de determinación y ternura en la voz, tomó la mano de Naruto y lo miró a los ojos. «Naruto», dijo con firmeza, «sé lo que llevas dentro, y no te juzgo por eso. Eres un ninja con un corazón valiente, con una voluntad de fuego que no se apaga. No dejaré que nadie, ni siquiera Mizuki, te arrebate tu derecho a pertenecer aquí». La escena fue interrumpida por una alarma. Mizuki había hecho un movimiento desesperado, intentando huir y ocultar sus verdaderas intenciones. Naruto, impulsado por una mezcla de miedo y coraje, salió tras él, enfrentándose a los shinobis que lo perseguían. En medio de la noche, una persecución frenética comenzó. Naruto, todavía inseguro y asustado, liberó sin querer fragmentos del poder del Kyuubi, causando destrozos a su paso y poniendo en alerta a los guardianes de Konoha. Pero cuando todo parecía perdido, Iruka apareció nuevamente, bloqueando el camino de Mizuki y protegiendo a Naruto con una fuerza que solo un verdadero maestro puede mostrar. Fue en ese momento, bajo el manto estrellado del cielo, que Iruka se quitó su banda ninja y se la colocó en la frente a Naruto. «Aquí tienes, Naruto», susurró. «Esta banda no solo es un símbolo de que eres un ninja de Konoha, sino de que tú, con todas tus luchas y heridas, mereces respeto y un lugar en esta aldea». Las lágrimas brotaron de los ojos de Naruto, mezclándose con el alivio y la esperanza. Por primera vez, sintió que era más que el rechazo y el miedo, que tenía un propósito y una familia que lo aceptaba. Esa noche, bajo la luz de las estrellas, Naruto Uzumaki comenzó verdaderamente su camino como ninja, no solo como el hijo del cuarto Hokage o el Hinchiki del Kyuubi, sino como un joven con un corazón de fuego y un destino propio.